la succinilcolina genera un cinetismo con la acetilcolina, aumentando la cantidad de sustancias que van a penetrar dentro del receptor, generando un agotamiento, si se quiere, de la actividad. Por eso comienzan con fasciculaciones y entonces este cinetismo va a llevar al hecho de generar el bloqueo a nivel del músculo esquelético, y eso comienza al cabo de 2 minutos. Ya la parálisis completa cuando se aplica por vía intravenosa la succinilcolina, y como se destruye por las butililcolinesterasas y esterasas tanto plasmáticas como hepáticas, solo se mantiene unos 5 minutos. Cuando activa este músculo, cuando actúa sobre él, bloqueando el cinetismo, ahora hay un aumento de potasio plasmático. Es decir, que del músculo sale gran cantidad de potasio, lo que puede ser negativo en las personas que tienen insuficiencia cardíaca o que están siendo medicados por digitálicos por esa razón. También se produce una liberación de histamina por parte del tejido conectivo, sobre todo de los mastocitos o células cebadas, lo cual va a generar una vasodilatación y compensación taquicardia, y efectos sobre los ganglios vegetativos también va a existir cuando se administre este fármaco denominado succinilcolina o suxametonio también, como quieran ver. Bueno, aquí tenemos el gran problema de la liberación de potasio. Sobre todo, habría que tener en cuenta en las siguientes situaciones. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, ya les mencioné, porque el aumento de potasio puede provocar paro cardíaco. Y sobre todo, habría que tener también mucho cuidado en estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pero que son tratados por digitálicos o diuréticos. Ahora, también existe liberación de potasio en grandes politraumatizados. Por ejemplo, en gente que ha sufrido accidentes automovilísticos, pueden ser politraumatizados. Aquella gente que trabaja, por ejemplo, en la tala de árboles, puede generar los albañiles también, de varios pisos, y generar politraumatismo, generan entonces liberación de potasio. Lo mismo que los grandes quemados. Obviamente con una quemadura en un dedo no va a ocurrir ese problema, pero si las quemaduras son bastante extensas, sí. En la otra patología llamada rhabdomiólisis atraumática, donde hay una destrucción de la musculatura sin una causa aparente, entonces también puede llegar a provocarse una gran liberación de potasio en lesiones de la médula espinal, sobre todo en aquellas personas que han sufrido accidentes de moto o automovilísticos y que se lesionan la médula espinal. Puede ocurrir esto, por ejemplo, los competidores de motocross podrían tener este tipo de problemas, y las patologías relacionadas con la musculatura, sobre todo las de origen genética, como la enfermedad de Arend-Duchenne, que son distrofias musculares. También podríamos encontrar problemas con los recién nacidos, que pueden tener una mayor sensibilidad o superior a los bloqueantes o despolarizantes, inferior a los despolarizantes. Esto estamos haciendo la diferencia entre la tubocurarina y los derivados de ella versus la succinilcolina, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces eso habrá que considerar también en ese grupo etario de los recién nacidos o neonatos. Ya puede producir también un aumento de liberación de histamina. Ya hemos hablado que eso se encuentra en el citoplasma de los mastocitos o células cebadas, sobre todo si se administra de manera rápida la succinilcolina, lo que puede provocar, digamos, una acción directa sobre ese mastocito o célula cebada,
y no en realidad a una reacción alérgica mediada por inmunoglobulina, ¿no? Entonces es independientemente de eso. Es parecido a lo que ocurre también con los bloqueantes no despolarizantes, sobre todo la tubulina puede generar también esa destrucción de los mastocitos generando histamina y como consecuencia de eso vasodilatación, caída de la presión arterial y taquicardia compensadora. Ya, los efectos sobre los ganglios vegetativos son un poco frecuentes y se observan solo a dosis elevadas. En ocasiones, por estimulación de esos ganglios parasimpáticos se puede provocar radicardia o el simpático puede generar hipertensión y taquicardia, pero lo habitual es que se produzca un bloqueo y más bien, digamos, tenga una actividad diferente, o sea, radicalizante más que taquicardizante. Pero vuelvo a repetir, la vasodilatación puede también generar la taquicardia. Bueno, dentro de la farmacocinética, entonces, siempre se debe administrar por vía intravenosa. ¿Se puede administrar por vía intramuscular? Sí, pero no es recomendable porque no se puede manejar el medicamento. Si le ponen succinilcolina por vía intramuscular, ya se entró pues, al músculo y cómo lo regula, cómo lo saca. Pero por vía intravenosa, pero va a suceder lo mismo, no va a suceder lo mismo, porque usted le pone el suero, le pone la succinilcolina, pone la aguja dentro de la vena y cuando ya no quiera, pues lo corta, ¿no? Cierra la manguera y listo, ya no hay más. Entonces, las enzimas ya vieron que tarda 2 minutos en producir una parálisis completa y no más de 5 minutos en recuperarse de manera completa. Si usted lo corta, pues se recupera de manera completa, pero si lo metió en el músculo, ¿cómo hace para cortar o seguir aplicando? No se puede, entonces no es recomendable la vía intramuscular por esa razón. ¿No? Entonces máximo 2 minutos y parece a los 5 minutos. ¿No? El metabolismo se realiza por la succinilcolinesteraza, pseudocolinesteraza, que convierten entonces a la succinilcolina en un metabolito con leve acción bloqueante muscular y obviamente la colina. Ahora, habrá que tener en cuenta que hay personas que nacen con estas colinesterasas, sobre todo esta pseudocolinesterasa atípica. Una dosis normal puede convertirse en un problema o incluso provocar la muerte. Entonces eso también habrá que valorar a la hora de aplicar este producto. La existencia de esta pseudocolinesterasa típica o el déficit de la enzima implica la actividad prolongada que puede provocar en esas personas una dosis normal, ¿no? Entonces, situaciones que se dan en pacientes con insuficiencia, sobre todo hepática también, y en los recién nacidos puede ocurrir casi exactamente lo mismo que ocurre en las personas que tienen una deficiencia de la pseudocolinesterasa o llamada también pseudocolinesterasa atípica. Eso puede ocurrir. Bueno, dentro de las reacciones adversas, entonces, ¿qué podemos encontrar si nosotros aplicamos la succinilcolina? Entonces, los efectos indeseables más graves son que puede llegar a provocar paro cardíaco, hipertermia maligna, sobre todo por los anestésicos generales inhalatorios, no por los intravenosos. Me estoy refiriendo al lotano, sevoflurano, flurano, etcétera. Entonces, también puede provocar shock anafiláctico, como cualquier otro medicamento, pero recuerden que independientemente a la reacción alérgica, de hecho ya la succinilcolina provoca una liberación de histamina por parte de los mastocitos o células celulares. ¿No? También puede existir una parálisis prolongada y donde habrá que tener cuidado, sobre todo con la elevación del potasio, es en ciertas patologías, por ejemplo, la encefalitis, las miopatías, o sea, enfermedades genéticas de la musculatura esquelética, como la enfermedad de Arran-Duchenne, como ven aquí, y obviamente las paraplegias y lesiones de denervación, incluso lesiones musculares como
la rhabdomiólisis atraumática, los quemados también pueden entonces generar una liberación de la, digamos, de la cantidad de potasio existente en el organismo. Bueno, ahora, ¿en qué situaciones debemos de tener mucho cuidado o directamente no aplicar el medicamento? Quemaduras masivas, ya hemos hablado hace un momento, lesiones musculares extensas, por aplastamiento, por politraumatismo, infecciones graves que cursan con destrucción de los tejidos de manera importante. Entonces, el mecanismo que explicaría esa salida del potasio para que haya un incremento en el líquido extracelular, sobre todo a nivel sanguíneo, que el potasio es un depresor, recuerden, ya hemos hablado de eso, el potasio es un depresor de la musculatura cardíaca. Está saliendo potasio de otras células, está incrementando el potasio a nivel de líquido extracelular. Entonces, en las personas que de hecho ya tienen una insuficiencia cardíaca no tratada, será sumamente peligroso el hecho de que salga potasio, porque puede provocar un paro cardíaco y ya, chao. No, entonces se debe a una proliferación anormal entonces de receptores colinérgicos que envuelven a la fibra muscular más allá de la placa motora. Con ello aumenta mucho el número de canales iónicos en la membrana muscular y como consecuencia de eso se genera la salida del potasio intracelular. La otra parte que habíamos hablado es la mezcla de la succinilcolina con un anestésico general inhalatorio, por ejemplo el alotano, puede generar esta hipertermia maligna que se ha observado que es una enfermedad relacionada con la genética, sobre todo con el cromosoma 19. Y entonces no se da en cualquier persona, sino en aquellas que tienen este problema. Y que también habrá que considerar a la hora de administrar el medicamento, porque esta hipertermia puede matar al paciente. Y obviamente hay pruebas que se pueden realizar antes de aplicar el medicamento, sobre todo pruebas con cafeína, con una biopsia, donde si existe contractura de la musculatura no se debe de administrar el medicamento. Y también debo de decir que la temperatura puede ser incluso superior a los 40 grados. Y no se baja la temperatura aplicando aire, o sea, si le quieren aplicar paracetamol, novalgina, aspirina, lo que sea, pierden su tiempo, no va a bajar la temperatura. Entonces, ¿cómo se baja la temperatura? Se lo pone en una bañera con hielo. Bañera de agua con hielo. Y esa es la única manera de controlar la temperatura en estos pacientes que tienen una fiebre producida por medicamentos. O sea, vean ustedes, esto no es una fiebre producida por infecciones, sino por medicamentos. Entonces, el tratamiento es meterlo en una bañera y, obviamente, hielo. Ya, eso es cómo se resuelve ese problema de la hipertermia maligna. Y, obviamente, se debe de administrar un medicamento llamado dantroleno. Con el dantroleno se resuelve el problema de la bañera y el medicamento denominado dantroleno. Bueno, con eso se resuelve la hipertermia maligna. Bueno, las indicaciones terapéuticas, ¿para qué vamos a usar la succinilcolina? Entonces, en intervenciones quirúrgicas, manipulaciones ortopédicas para obviamente reducir las fracturas, acomodarlas de buena manera en la circulación endotraqueal y también en la terapia electroconvulsiva, que eso se usa sobre todo en pacientes psiquiátricos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver como posibilidades de uso de la succinilcolina. Pero obviamente la gente que más utiliza son los anestesiólogos en los pacientes que están sometidos a cirugías con la finalidad de provocar una relajación muscular. Pero siempre teniendo en cuenta todos los factores que nosotros hemos mencionado durante el desarrollo de este tema. Muy bien, con eso terminamos
entonces la parte de los bloqueantes neuromusculares. Y ahora vamos a continuar con el sistema nervioso, pero vamos a ver otro tema, que son los hipnóticos. Bueno, quiero advertirles que este tema como tema en realidad ya no existe en los libros como un tema particular. Vamos a ver una clasificación, no son muchos los medicamentos que forman parte constitutiva de esto. Y en realidad se usan dos. Y por lo tanto están metidos en diferentes capítulos del libro, no es que no existan, digamos. Pero así como tema que diga barbitúrico, no, porque digamos primero que se usan muy poco. Vuelvo a repetir, dos son de uso común. El fenobarbital, que se usa para la epilepsia, sobre todo la epilepsia del niño. Y el otro es el tiopental sódico, que se usa como anestésico general intravenoso. Esos son los dos únicos barbitúricos que se usan. Entonces vamos a verlo en algunos capítulos. Pero centralmente, cuando busquemos en el libro, entonces vamos a buscar drogas antiepilépticas o fármacos que sirven para el tratamiento de la epilepsia, y ahí va a salir el fenobarbital. El fenobarbital es un barbitúrico hipnótico. Y cuando estemos viendo anestésicos generales intravenosos, vamos a ver el tiopental sódico, que está bastante bien desarrollado ahí. Pero hay que comenzar hablando de esto en realidad. A ver, hipnosis significa sueño. Entonces, ¿qué son los barbitúricos? Son fármacos de origen sintético, no existe en la naturaleza eso. Todos son de origen sintético, no provienen de ningún vegetal. Aunque haya unas rosas, eso no significa que estos medicamentos salgan de la naturaleza. Y son derivados de la urea, o sea, son derivados ureidos. Y la urea es un producto final del metabolismo de las proteínas. Entonces, provienen del ácido úrico, y por lo tanto, si es ácido, entonces son productos ácidos. Por lo tanto, cuando alguien ingiere estos medicamentos, puede reabsorberse a nivel de riñón, porque de manera normal el pH renal es de 5.5, pero obviamente puede llegar hasta 8, y 8 es neutro. Ahí no hay reabsorción entonces. Ya. Ahora, estos barbitúricos tienen algunas cosas que son buenas construirlas. Entonces, a dosis bajas hay que construir una escalera. O sea, el primer peldaño de la escalera, si ustedes quieren. Entonces, en esta parte de aquí provocan sedación con dosis bajas. O sea, son dosis dependientes. Ya, sedación. Esa primera gaveta. Entonces, esto es dosis dependiente. Entonces, aquí ponemos dosis dependiente. Si aumentamos la dosis y damos dosis normal, entonces aquí sería dosis normal. Para cada uno de ellos, entonces tenemos hipnosis, o sea, son fármacos que generan sueño, o sea, hipnosis. En estos dos estados del paciente dosis dependiente, se puede despertar al paciente. No son dosis anestésicas, por lo tanto, si uno encuentra sedado, medio dormido o somnoliento al paciente, se lo puede despertar y hablar con él, lo mismo que la hipnosis, porque cualquier persona que está durmiendo puede ser despertada, y si estamos en este estado, con dosis normal igual podemos.
Si hacemos un tercer peldaño de esta escalera, entonces seguimos subiendo la dosis y aquí tendríamos que poner ya dosis altas. Todos los barbitúricos a dosis altas son anestésicos. Entonces, por lo tanto, este peldaño es anestésico. Pero en este sector, en estas dosis altas, también se puede lograr no solamente anestesia, sino también se puede lograr una actividad anticonvulsivante. Entonces aquí le vamos a poner la actividad anticonvulsivante. O sea, cualquiera de ellos tiene una acción antiepiléptica, si ustedes quieren. Bueno, pero mejor poner la palabra anticonvulsivante porque la epilepsia es una forma de convulsión, pero hay otras patologías que pueden generar convulsión. Por ejemplo, la presencia de amebas a nivel cerebral puede generar convulsión. La presencia de tumores a nivel cerebral puede generar convulsión. La presencia de tenias en el cerebro, como la neurosis y psicosis, puede llegar a provocar convulsiones. Los medicamentos que actúan a nivel central y que son estimulantes pueden generar convulsión. Los traumatismos, sobre todo con hundimiento de la tabla craneana, puede generar convulsión. Y ninguna de esas que estoy mencionando, digamos, es epilepsia en sí. Por eso vamos a poner eso ahí. Después vamos a hablar de las excepciones. Y luego, lógicamente, si ponemos el otro peldaño aquí, entonces vamos a generar coma. Quiero mencionar el coma porque el médico puede generar coma con el medicamento con la finalidad de usarlo como terapia, sobre todo en los accidentes cerebrovasculares. O sea, hay, digamos, la posibilidad de que el médico genere ese coma intencionalmente. ¿Y cuál sería la finalidad? De disminuir el consumo de oxígeno a nivel cerebral y recuperar al paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular. Por eso estoy poniendo, digamos, esta situación de coma. Y obviamente que si nosotros seguimos subiendo la dosis, entonces vamos a generar en este sector ya la muerte. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque estamos subiendo las dosis nada más. Y entonces estos barbitúricos, que son unos derivados ureiros, provocan una depresión no selectiva del sistema nervioso central. Entonces vamos hablando ahora, viendo las diapositivas. Entonces se le denomina hipnótico a la droga que produce sueño semejante al natural. Y si estamos hablando de hipnótico, estamos hablando de fármacos que van a provocar sueño. Ya. Entonces los hipnóticos son depresores centrales no selectivos. Fíjense, los hipnóticos son depresores centrales no selectivos. No tienen una actividad en cierto sector del cerebro. Hace excepción, aquí vamos a poner, digamos, la excepción. Entonces, una excepción, entonces sería el uso del fenobarbital. Que a dosis normales, entonces aquí pongo dosis normales, no estamos hablando de dosis alta, estoy hablando de esta dosis normal que debería de producir hipnosis, simplemente. A dosis normales, entonces es una droga anticonvulsiva. ¿Y por qué es una droga anticonvulsiva? Porque escapa a esta regla de juego.
donde dice que los hipnóticos son depresores centrales no selectivos. Sin embargo, el fenobarbital sí tiene una actividad más selectiva sobre la corteza cerebral. Entonces, corteza cerebral. Ya, eso es lo que tenemos con el fenobarbital. Y la otra excepción es el tiopental sólido. Y entonces este también, cuando pongo aquí dosis normal, ¿no verdad? Tanto para el fenobarbital como para el tiopental sódico, este con dosis normales ya es un anestésico general, intravenoso. ¿Por qué? Por su alta liposolubilidad. Entonces pasa rápidamente a la barrera hematoencefálica. Y sigue produciendo, al igual que los demás, una depresión no selectiva del sistema nervioso. No tiene un lugar específico. Entonces, los hipnóticos a pequeñas dosis, entonces aquí estamos pequeñas dosis, actúan como sedantes, calmando la hiperexcitabilidad nerviosa. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo. Si alguien muere y uno está, digamos, como observador en un cementerio y traen un cadáver, los carros funerarios y todo ese tipo de cosas, y se pone a observar lo que va a ocurrir. Obviamente están los dolientes ahí. Cuando ya abren el nicho para meter el cajón, hay alguien que empieza a gritar, se tira, hace movimientos musculares y también expresivos de hiperexcitabilidad. Si uno está enfrente de ese paciente, podría tomar en cuenta el usar estos hipnóticos que detiene esa hiperexcitabilidad. Las mujeres pueden manifestar más este tipo de cosas, sobre todo cuando sus niños pequeños o sus niños en realidad aún sean adultos, se mueren, o sea, hacen ese tipo de actividad donde nosotros podemos detener. Entonces, ahora, todo hipnótico a grandes dosis, todos, de manera global, van a provocar anestesia, y aquí hemos puesto dosis altas, ¿no? O grandes dosis, entonces estamos provocando anestesia. Hace excepción el tiopental, que a dosis normales ya es una anestesia. Pero todos al final de cuentas pueden provocar esa anestesia. Solo que el tiopental, si alguien va a decidir dentro de este grupo hacer la especialidad de anestesiología, entonces ya está. A ver que con dosis normales puede lograr ese tipo de acción. Bueno, también. Entonces, los barbitúricos se usaron con mucha frecuencia como sedantes hipnóticos. Vamos a ver enseguida una clasificación, porque la policía también utilizó por mucho tiempo y los políticos usaron por mucho tiempo los barbitúricos. Sobre todo para poder permitir que hable la gente. O sea, lo sienta en una silla, lo que han visto en las películas, le ponen una inyección y hacen hablar y les preguntan de todo. Pueden ver en algunas películas tal vez relacionadas con Stallone y todo ese tipo de cosas. O sea, Silvestre de Stallone me estoy refiriendo, ¿no? Que hacen ese tipo de películas, digamos, sobre todo cuando hablan de Tailandia, de China, de Corea del Norte y Corea del Sur, y donde toman preso y le ponen eso. En Bolivia también hacían lo mismo, no vayan a creer que es una cosa, digamos, aislada. En la época negra del MNR, eso también ocurría. Hoy, por una convención internacional, está terminantemente prohibido.
esos medicamentos. Y los anestesiólogos también para hacerse la burla o no sé qué, digamos, les suelen poner estos tipos de anestésicos y les hacen hablar, ¿no? Si el hombre, al final de cuentas, si está casado, le preguntan si tiene novia, si sale con ella, a ver si ahí empiezan a hablar sobre. Y al revés, a las mujeres, si tiene otro marido, también empiezan a hablar. Entonces, eso se hace con estos medicamentos, pero vuelvo a repetir, por una convención internacional que está terminantemente prohibido porque eso es un derecho que tiene la gente. No sé si sea bueno o malo, pero al final de cuentas, el ser humano determina sus cosas. Nadie es propiedad de nadie. Eso que quede claro. La sociedad ha considerado que el matrimonio tiene cierta propiedad, pero en realidad, ¿qué es el matrimonio? Es un contrato, nada más. Uno puede romper el contrato el rato que quiera. Es decir, si yo estoy alquilando una habitación, una casa y rompo el contrato, ¿cuál es el problema? ¿Listo? Se paga lo que se tiene que pagar y se pagan las cosas. No, lo mismo el matrimonio no es una obligación. Y que quede claro, estoy hablando de contrato, no es propiedad de nadie. Nadie se está comprando una persona, no hay eso, no existe. Hay un contrato y el contrato no es tener derechos propietarios, que quede claro. No hay eso. Pero por lo tanto, ni policía ni nadie puede estar jugando con la vida de la gente, preguntándole estupideces, digamos. Si le están haciendo una cirugía, ganarle la cirugía, no le pregunten más nada, que tiene que ver una cosa con otra. Entonces, en algunos casos, dice como anestésico general, como antiepiléptico. Obviamente está hablando del vaivén existente entre la clasificación de los barbitúricos. Pero vuelvo a repetir, el fenobarbital, sin ser anestésico, es un antiepiléptico. Porque si fuese anestésico, no sirve como antiepiléptico. O sea, podrá utilizarse como antiepiléptico, pero no sirve. ¿Por qué? Porque el epiléptico, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar como la bella durmiente y todo el día durmiendo, ¿no? Tiene que ir al colegio, tiene que hacer sus actividades. Entonces no puede ser pues anestésico si vive anestesiado todo el tiempo. Entonces sería el peor medicamento y no tiene chiste de hacer ese tipo de cosas. También posee un uso terapéutico como antídoto de fármacos estimulantes, por ejemplo la estricnina. Si alguien consume estricnina y tiene convulsiones, entonces puede poner como antídoto. También son útiles en combinación con analgésicos porque no calman el dolor a dosis normales, no son analgésicos. Solo cuando llegan a la etapa de anestesia, entonces sí pueden calmar el dolor. Pero lo normal no son anestésicos. Por lo tanto, no están indicados en el insomnio por dolor. ¿Qué es el insomnio? Es la ausencia o la no presencia del sueño. Y uno puede no dormir porque le duele. Entonces no debe de usarse estos medicamentos porque no son analgésicos. Ya está. Solo a dosis anestésica. Ahora, origen química, no es verdad. Aquí tienen la estructura química básica de los barbitúricos y entonces aquí dice clarito, son sustancias de origen sintético. O sea, natural no existe. Fueron elaborados en el laboratorio, ¿no? Y corresponden químicamente a las clases de ureidos cíclicos derivados de la urea. ¿Y qué es la urea? El producto final del metabolismo de las proteínas. Cuando nosotros consumimos proteínas generamos urea y esa urea se elimina a través de la orina, ¿no? Y recuerden que la urea hasta es comercializable para los sembradíos y demás cuestiones. Bueno, fueron introducidas en 1903 por Fisher y Fournier. Entonces ahí tenemos, digamos, la presencia también de la estructura química de los barbitúricos. Ahora aquí tenemos la clasificación. Entonces estos barbitúricos de acción prolongada, el fenobarbital, que ya les he dicho que es uno de los barbitúricos que lo vamos a encontrar. No hay un capítulo en el libro donde diga barbitúricos en realidad. ¿Dónde dejo de leer esto? En drogas antiepilépticas.
que es una droga antiepilética, ya está. Y, digamos, son de las pocas que se usan, porque acabo de decir que por convención internacional ya no debe de utilizarse y manipularse con los demás barbitúricos, por ejemplo, en anestesia o lo que sea, para que la gente hable y hable soncera. No está bien. Entonces, los barbitúricos de acción intermedia, 3 a 6 horas, el amobarbital sódico, y los barbitúricos de acción corta, estos son los que se utilizaban, y lo que ven en las películas, que le ponen una inyección y les hacen hablar lo que sea, digamos, y se esfuerzan por mantener, digamos, cuerda la cosa, pero ya. Entonces, el pentobarbital era el que más se utilizaba para ese tipo de actividad. Entonces, hoy día la policía está terminantemente prohibida de su uso. No sé si lo hará, porque el decir terminantemente prohibido no significa que no lo haga. Por último, nadie sabe lo que ocurre ahí dentro de su recinto carcelario. Y barbitúricos de acción ultracorta, que de nuevo vuelvo a repetir, es el tiopental sódico, el que se puede utilizar como anestésico general intravenoso a dosis normales, porque es muy liposoluble y pasa rápidamente la barrera hematoencefálica. Ahora vamos a hablar del mecanismo de acción. Este es un receptor pentamérico de la clasificación de los receptores iónicos. ¿Por qué iónicos? Porque este receptor es abierto por el GABA, es un receptor GABA, y hay 2 GABA, GABA A y los GABA B, que incluso había una pregunta relacionada con esto, en el examen. Decía que si ese receptor era exclusivo del cloro o dejaba pasar otros iones, creo, algo así. No estoy muy seguro si fue pregunta de ustedes, pero ahí está. Entonces sí deja pasar bicarbonato y demás cuestiones, sí. Pero habría que decir, en líneas generales, que el cloro. Entonces, este ácido gamma aminobutírico que tenemos aquí es el dueño de esto. Y entonces, cuando actúa en este receptor, donde está la flecha, en esta subunidad, porque son 5 unidades, entonces abre este canal. Y obviamente abre esta compuerta. Y entonces entra el cloro. Y el cloro es el que produce la depresión. Cuando entra el cloro es el que produce la depresión. El uno produce la apertura, que es una cosa. Yo lo puedo llamar a don Luis y decirle: don Luis, ábrame la puerta. ¿Quién abre la puerta? Don Luis. ¿Quiénes entran a interactuar conmigo? Los estudiantes. ¿Quiénes entran? Entonces, ¿quién entra? Es el cloro, no otra cosa. Y el cloro es el que produce la actividad, no el hecho de que habla don Luis, él va a aprender medicina. Abre nomás la puerta y ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan por analogía, por comparación. No es el GABA. El GABA es un neurotransmisor que genera apertura de los canales de cloro, y el cloro es el que provoca la depresión. Por ejemplo, si hay alguien aquí que mientras yo estoy hablando, porque mi voz le parece un arrullo de niños, arrolló mi niño, ¿no? Y empieza a cabezar como un pollo ahí. Entonces, es el cloro el que está entrando ahí, el cloro. Y el GABA es el que está liberando y generando la apertura y listo. Y a veces no puede controlar el sueño la gente, no lo puede. ¿Por qué? Porque como es un elemento químico que está ocurriendo, eso va a ser así. Y entonces ustedes pueden ver, aquí hay unos cuadraditos de color naranja. Y entonces dice aquí barbitúricos, dice clarito. Oye, obviamente que hay otros medicamentos aquí que no tienen nada que ver con. Pero ahí dice sitio de los barbitúricos. O sea, actúa los barbitúricos en el mismo lugar donde actúa el GABA, y la respuesta es no. Bueno, el GABA, miren dónde está. Obviamente que esto es el canal de cloro. Ahora, los barbitúricos actúan sobre este canal de cloro, sí, pero en un sitio diferente al que lo hace el GABA. Eso que quede claro. Ahora, ¿cómo se llaman esos sitios? Alostéricos se llaman. Esos sitios, digamos, similares, pero no en el mismo lugar.
Ya, entonces actúa en un sitio alostérico donde este barbitúrico va a ayudar al GABA a colaborar con el GABA para abrir el canal. Entonces el cloro entra masivamente y dependiendo de la dosis va a ir desde una sedación a la hipnosis, que es el sueño, y va a pasar al estado de anestesia. A medida que más abra el canal, más entra cloro y más depresión produce. Ahora vamos a preguntarnos algo. Yo quiero saber que si experimentalmente en un laboratorio, cosa que no les gusta a los médicos, debería de gustarles en realidad, ¿no? Porque dicen, no, ¿para qué queremos laboratorios si nosotros no entramos a los laboratorios? Son pruebas, digamos. ¿No? Pues, ¿dónde van a hacer ciencia? La ciencia se hace en el laboratorio, no hay otra forma. La gente que cree que necesita hospitales, no, esa es la medicina curativa y la medicina ya hecha. Entonces vamos a analizar. Yo quiero saber si realmente los barbitúricos solo ayudan al GABA. Entonces, ¿qué debería de hacer? En un laboratorio de experimentación. El doctor Rivera, hay unas aulas con ratones y todo ese tipo de cosas, ahí se hace eso. ¿No? En fisiología, digamos, para la fisiología creo que hizo ahí. Ahí están botadas junto al baño esas jaulas ahí. Bueno, la cosa es que, entonces, voy a producir ratones o ratas cuyas células productoras de GABA no producen GABA. Entonces salen los animalitos y salen convulsionando. Porque el GABA, al ser un depresor, es el freno de las convulsiones. Y entonces le voy a poner, digamos, cualquiera de los barbitúricos para ver si los barbitúricos pueden detener esas convulsiones y volverlo a la normalidad sin presencia del GABA. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es sí. Los barbitúricos detienen las convulsiones aún sin presencia del GABA. No necesitan de este GABA para aperturar este canal y generar depresión. Por eso es que llegan al grado de anestesia, por eso. Si yo me pregunto aquí qué dice benzodiazepina, son otros fármacos de origen sintético que vamos a ver enseguida, y aquí está su receptor alostérico. Y preguntamos, ¿las benzodiazepinas abren los canales de cloro? La respuesta es sí, en presencia del GABA. Pero si hacemos lo mismo que con los barbitúricos, hacemos nacer ratas sin que produzcan GABA, ¿las benzodiazepinas abren este canal? La respuesta es no. No. Por lo tanto, las benzodiazepinas nunca serán anestésicos, aunque esté en el tema de anestesia. ¿Listo? Entonces, hay una diferencia entre las dos. ¿No ven? La una, no pueden detener las convulsiones si no hay GABA. Esas son las benzodiazepinas. En cambio, los barbitúricos, aún en ausencia del GABA, igualito pueden abrir los canales y provocar depresión. Entonces, ya estamos establecidos. Porque hay varios fármacos. Fíjense, aquí dice anestésico general, también hay un sitio de los anestésicos generales. Aquí dice picrotoxina también. Las toxinas de ciertos animales pueden generar apertura y provocar una depresión profunda del sistema nervioso. Entonces, ahí tenemos el canal de cloro, que es un receptor pentamérico iónico del cloro, pero puede dejar pasar otras sustancias, sí, como por ejemplo el bicarbonato, para tener, digamos, una idea más ahí. Ahora, vamos a ver qué es la sedación. ¿Qué es la sedación? Es la atenuación de la hiperexcitabilidad nerviosa que se consigue a pequeñas dosis en los casos de ansiedad, excitación psíquica, psicomotora. En pacientes normales o neuróticos implica un grado de engotamiento intelectual con disminución de la memoria y el juicio. Ahora, eso yo puedo leerlo como acabo de leerlo, pero no interpretarlo. A ver, acabo de decir, o por lo menos hace unos instantes, dije que el fenobarbital era un medicamento que servía para el tratamiento de la epilepsia en el niño. Bueno, entonces yo llevo
a mi hijito que tiene, o hijita, lo que sea, digamos, al neurólogo. El neurólogo me receta fenobarbital. Y al recetarme fenobarbital, obviamente lo está haciendo para controlar la epilepsia que tiene. Bueno, pero ese es un ser humano y debe de conducirse como toda persona normal. Solamente le he hecho recomendaciones que pueda avisar incluso a los docentes, ¿no? Si encuentran alguna cosa anómala en el niño, hagan saber a la casa porque sufre de epilepsia. Entonces, en toda educación, en todo el proceso educativo, nunca deja de dar examen 1. Eso lo he hecho yo, lo han hecho ustedes y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo también porque falta la residencia y un montón de cosas todavía. Algunos harán doctorado, siempre va a haber examen. Entonces el niño sí va a hacer eso. Pero si yo tomo literalmente, ¿qué dice aquí? Implica un grado de embotamiento intelectual, con disminución, no dice que mejora las cosas, va bien, empeora. Disminución, ¿de qué dice eso? Se cambió solito, ¿no? Se cambió solito. Bueno, vamos a ver. Entonces, disminución. No, seguimos mal. Volver al estado ya. Entonces, con disminución de la memoria y el juicio. Con disminución de la memoria y del juicio. ¿Y qué se necesita pues para estudiar? Memoria. Si usted le da ese medicamento, entonces ese niño siempre va a ser el bruto internacional. Pero lógico, siempre va a ser el burro de la clase, ¿o no? Pero por culpa del pobre chico, no, del medicamento no veo, no. Entonces no hay ningún bruto. Que quede claro, no hay ningún bruto, vuelvo a repetir. Ahora que el medicamento le haga eso, entonces el fenobarbital no tiene que hacer eso. Porque si es eso, yo me cambio de neurólogo y me voy donde otro para que me dé otro medicamento donde mi hijo pueda tener un rendimiento normal. Las drogas anticonvulsivantes no deben de afectar eso. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una, digamos, una pregunta de selección múltiple? ¿Qué van a usar cuando tengan una pregunta de selección múltiple? El juicio. Porque ya está la respuesta. No es que no esté la respuesta. Está dentro de esas posibilidades, 4 o 5 o 3 o lo que pongan, ahí está la respuesta. Por eso se pone, esto es, todo, ninguno. Ya está, pero completa la 5. Puede ser alguna de las alternativas, o todos o ninguno también. ¿Por qué no? ¿Y qué está haciendo usted? ¿Está usando el juicio? ¿O no? Y si afecta el juicio, nunca va a poder resolver ningún examen. O tendría que hacer Z modesta. Mi madre me dijo que estaba en esta, o de Tim Marín, de 250 caramá, y te fue para que le toque algo. Pero eso es juicio, eso no es juicio, eso es juego. ¿No es o no? Entonces, el juicio tiene que existir siempre en las personas. Uno puede proponer hartas cosas, pero el que está al frente es un ser humano independiente del envase, porque puede tener cara de tarro pateado, ¿no? Es su cara, ¿qué vamos a hacer? Nació así, pero bruto no es, tiene cerebro, ¿no? Y entonces siempre hace juicios de valor en su cerebro de las cosas que le están diciendo. Está juzgando si eso es positivo o negativo. Todo el tiempo tenemos que vivir haciendo eso. Porque si usted va y dice, quiero tener un auto, y ya está, voy a sacarme un préstamo, a ver, saqué los cálculos, cuando termina de pagar el bendito auto, paga 2 autos, no uno. Y usted puede decir, no lo voy a hacer. ¿Y quién le dice que no va a hacer eso? El juicio. Dice, no estoy loco para pagar esto, prefiero seguir ahorrando, no voy a perder plata. Y cuando tenga el monto de dinero que voy a comprar, aguantaré unos meses o unos años más, pero voy a tener un auto de la época y ya está. Cuando me tratan de hacer elegir entre un Nissan, un Toyota, un chinense o lo que sea, ¿qué estoy haciendo? Juicio. Cuando las damas quieren las cosas que mejor
funcionan en la vida, que son las casas, los departamentos, ¿qué hacen? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer, digamos, con el monto de dinero que tenemos? Entonces, ven varias posibilidades y entonces están usando el juicio. Si no usan el juicio, ¿cómo va a funcionar la cosa? ¿O no? No puede funcionar la cosa. Entonces, memoria y juicio, si están alterados, mejor ni meterse a razonar con estas drogas porque van a andar mal. ¿No veo o no? Claro. Entonces uno va a decir, no lo hice de manera consciente, sino bajo el efecto de un medicamento. ¿No veo o no? Bueno, y el juez tendrá que valorar eso también. Ahora, hipnosis significa sueño, ya dije desde un principio. Entonces, a dosis medianas o normales produce sueño. Y entonces va a alterarse la respiración, el pulso está ligeramente retardado, o sea, disminuye, y las pupilas algo contraídas. Con los barbitúricos de acción prolongada dejan una sensación de malestar, lasitud, depresión, somnolencia, que eso se denomina resaca. Si alguien ha bebido sin límites, van a ver que al día siguiente no está nada bien la persona. Por eso cuando dicen, ay, qué cosa más rica la cerveza huevada, empiezan a beber y todavía hasta obligadito, como si tuviera que ser una obligación el beber. Salud seco. La bendita palabra, salud seco. ¿Cuál es el apuro? Tómatelo todo vos. Yo voy a tomar lo que yo pueda, digamos. Nadie dice que está mal tomarse un vaso de cerveza o dos, ya está. Pero ese salud seco significa cajas y cajas para la empresa que se llena de dinero como la cervecería. No hay apuro de tomar, ¿para qué eso? ¿No es? Pero la gente no, de eso le gusta jugar en la salud seco, o no sé qué otros juegos hacen para beber el monzón como si fuera una obligación, no lo es. Entonces uno también tiene que hacer un juicio de valor ahí, ¿no? Si alguien quiere beber y sabe que le van a quitar el auto, la licencia, todo, uno se puede un taxi, le va a salir más barato que estar lidiando con los pacos de mierda y listo. Eso que es juicio también, ¿no? No, valorar, porque sale más barato pagar un taxi y estar yendo con la movilidad, va a generar choque, va a generar un montón de historias. Bueno, ya. Entonces es importante tener en cuenta que la bebida, al igual que este medicamento, genera resaca. ¿Ya? Entonces, acciones sobre el sueño, ¿qué vamos a hacer? Va a disminuir la latencia del sueño. Recuerden que cuando nosotros nos metemos en cama, salvo que no tengamos ningún problema, ni debamos a nadie nada, ni nada, ponemos nuestra cabecita en la almohada, no dormimos. Pero si tenemos problemas, entonces ahí empezamos a contar ovejas y todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para poder dormir. Y entonces eso se llama latencia del sueño, que todo lo disminuye, lo borra, listo, y rapidito se duerme, ¿no? Aumento total del sueño, porque si son hipnóticos, obviamente si están provocando sueño, va a aumentar el sueño en la gente, ¿no? En relación a los periodos de vigilia que van a disminuir, la vigilia es el hecho de estar despierto, como estamos ahorita, nosotros estamos en un estado de vigilia, con alargamiento de los periodos no REM, movimiento rápido de los ojos, en inglés, ¿no? Movimiento rápido de los ojos, ojos. Ya, entonces, disminución de los periodos REM, ahí tenemos también eso, ese hecho. Ya. Ahora, facilitación de la analgesia. No está diciendo que son analgésicos, puede facilitar la analgesia, es otra cosa diferente, o sea, puede facilitar la acción. Que tienen ciertos fármacos para evitar el dolor, pero ellos no lo hacen, solo facilitan. Entonces, no son analgésicos, solo cuando ejercen acción antianestesia general se pueden hacer. No deben de utilizarse entonces en insomnio por dolor. Y la acción sedante facilita la acción de los analgésicos, como por ejemplo la aspirina y el paracetamol, si lo toman de manera conjunta, sí mejorará esa actividad de estos analgésicos, ¿verdad? Usándolo asociado a un hipnótico del tipo de los barbitúricos, porque también hay otros medicamentos que pueden generar sueño.
Esta mujer que parece una rana es producto del consumo de los barbitúricos. Más adelante vamos a ver. Solo son capaces de suprimir la convulsión a dosis anestésicas, ya sean estas tónicas de origen intestinal, como por ejemplo el tétano, intoxicaciones por estricnina, o clónicas de origen cerebral, como la eclampsia, el estado de mal epiléptico, las meningitis, las intoxicaciones por medicamentos. Entonces tenemos convulsiones tónicas solas, clónicas solas o tónico-clónicas, como es la epilepsia en sí. O sea, una crisis epiléptica generalizada es una convulsión tónico-clónica. Ya, entonces vamos a continuar viendo esta diapositiva. Ahora, acciones sobre el sistema nervioso central. El fenobarbital se está refiriendo al medicamento que sirve para el tratamiento de la epilepsia en los niños. Tiene una acción depresora sobre la corteza. Recuerden que ya puse por aquí, ¿no? Dosis normales en un anticonvulsivante, corteza cerebral, ya lo había puesto ahí. Ya estaba, ¿no? Entonces ahí está la corteza cerebral a una pequeñas dosis, lo que no sucede con los demás barbitúricos. Lo que es capaz de frenar los procesos convulsivos, entonces denominados epilepsia. Entonces es importante también tener presente esto porque, vuelvo a repetir, es un medicamento, este fenobarbital que sirve para el tratamiento de la epilepsia y que es el que menos dentro del grupo va a afectar el juicio y la memoria. Ahora, si alguien me pregunta, ¿pero puede hacerlo? Sí. No es que sea limpio. O sea, con eso que le estoy diciendo, si conocen a alguien que tiene epilepsia y le están dando eso, puede tener bajos rendimientos nomás en el colegio. Pero eso hay que considerarlo. No significa sacar un cinturón y darle guaca al pobre chico. No está dentro de eso. Deben de valorar lo que el esfuerzo que él hace, digamos, en tratar de aprender, pero también deben de decir, soy consciente que está tomando un medicamento que puede provocar este tipo de cosas. Y como nosotros en realidad no tenemos colegios, digamos, diferenciados, porque debería de haber eso, o tal vez el mismo colegio, pero podría tener tal vez una educación diferencial, ¿no? Entonces, no tenemos eso, entonces, ni hay para los buenos, ni hay para los malos. Hay súper inteligentes que rapidito avanzan en los años, ¿no? No, todos tienen que entrar a los 6 años como cortados. ¿No? Y se cierran ahí los del colegio y no quieren entender otras cosas, ¿no? Porque usted no es el educador. ¿Y cómo saben? Pueden tener un mejor rendimiento porque los niños terminan de aburrirse también. Ya se lo saben todo eso y cuando van a clase les parece ridículo. Siempre debería de haber una alternativa para lo bueno o para lo malo. Ya está. Entonces, acción sobre el sistema nervioso autónomo y periférico, deprimen selectivamente los nervios autonómicos y reducen la acción de la nicotina y los ésteres de la colina. Incrementan los efectos de los bloqueantes neuromusculares, ya hemos visto subsidilcolina, ¿no es verdad? Tubocurarina y los demás fármacos que constituyen ese grupo. A dosis elevadas disminuyen el volumen de minutos dependiente de la caída de la presión arterial. Entonces, es importante también tener presente estas actividades que se pueden observar en el aparato cardiovascular, ¿no? Entonces, pero esto va a ocurrir a dosis elevada. ¿Cuándo es dosis elevada? Cuando está en periodo de anestesia. Generalmente, la mayor parte de los anestésicos bajan la presión. Solo la ketamina sube la presión, pero todos los demás bajan. Y por eso que sienten frío. Cuando termina la cirugía, la gente siente mucho frío y hay que buscar frazadas para taparlo porque baja mucho la presión y entonces baja el metabolismo y al bajar el metabolismo baja la temperatura en esas personas.
Sobre el aparato respiratorio a dosis hipnótica describe un poco la respiración como sueño normal. A dosis anestésicas o tóxicas describen la respiración por disminución de la frecuencia y amplitud respiratoria. Lo que ocurre generalmente en el sueño, ustedes ven que disminuye la respiración, o sea, el número de respiraciones por minuto, y también pudiendo llegar a la muerte por parálisis del centro respiratorio. Eso pueden también hacer estos medicamentos, ¿no? Y esto ya lo estamos viendo, ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, reiterativamente cuando hemos hablado sobre todo de que la hipnosis significa sueño, y entonces el sueño ya estaba indicando de que toda persona que está durmiendo siempre disminuye la respiración. No es que sea un, salvo en esos periodos REM, donde entonces puede también ocurrir. Ve, aquí dice barbitúrico y ahí está la uso. Los barbitúricos, ¿no? Ya, sobre el riñón, entonces, ¿no?, producen una reducción transitoria de la diuresis. O sea, tiene una acción antidiurética. Es decir, porque baja la presión, todo ese tipo de cosas, hay menor filtración, si hay menor filtración hay menor formación de orina, ¿no? Y entonces generar una acción antidiurética, provoca intensa oliguria, o sea, está hablando de que no hay producción de orina y aún anuria debido a la intensa hipotensión arterial. Disminuye la presión arterial, hay menor filtración, todas esas modificaciones pueden haber, ¿no?, en esa persona que está consumiendo estos medicamentos, ¿no? Entonces eso también puede llegar a producir. Y entonces, ahí tenemos un problema. Ya, ¿qué pasa con el metabolismo? Va a disminuir el metabolismo, por lo tanto va a generarse menor calor. Si hay generación de menor calor, quiere decir que está trabajando de manera lenta la célula, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, a dosis sedante desciende poco el metabolismo basal, a dosis anestésica el descenso es mucho mayor, pudiendo llegar a la hipotermia. Por eso le he mencionado, si yo he anestesiado con tiopental sódico a una persona, esa persona cuando salga de la anestesia va a sentir frío. Y ellos mismos piden, o por lo menos piden un chucho, digamos así, por el frío que tienen. Entonces hay que buscar una frazada hasta que se normalice la temperatura. Pero eso es porque bajó el metabolismo. No estoy hablando de qué metabolismo, de todos, si ustedes quieren hacer. Existe el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, de la grasa, etcétera, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Y entonces, al disminuir el trabajo celular, entonces esa disminución genera que no se forme ATP. Y si no se forma ATP, no hay energía. Y si no hay energía, baja la temperatura. Ya, eso es. Acciones sobre el útero y de acción local a dosis normales no modifica la actividad uterina. O sea, no hay contracciones ni relajación. A dosis tóxicas produce una disminución de la frecuencia y intensidad de la contracción, lo que podría ocurrir si alguien está queriendo utilizar uno de estos medicamentos para generar una cesárea, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra vez se pasó eso, ¿no? Entonces, bueno, entonces a dosis tóxica va a provocar una disminución de la intensidad de las contracciones uterinas, sobre todo los tiobarbitúricos, que es el tiopental sódico, ejercen una intensa acción irritante local también. O sea, con eso quiere decir que no deben de poner por vía intramuscular el tiopental, hay que hacerlo por vía intravenosa, por eso se llaman también anestésicos intravenosos, anestésicos generales intravenosos. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta a la hora de utilizar el tiopental como anestésico. Bueno, si no se usa él solito, siempre se mezcla con otros medicamentos. Ahora, tolerancia. Recuerden que hay tolerancias cruzadas por la estructura química misma de los medicamentos. Entonces, la administración repetida de barbitúrico lleva a la disminución de la acción hipnótica, lo que requiere entonces un aumento de la dosis. La tolerancia tiene carácter cruzada para los diferentes barbitúricos, porque tienen similar estructura química, por lo menos
Recuerden que hemos visto el núcleo base o la estructura básica, ¿no es cierto? Porque dije que eran derivados ureidos, derivan de la urea y la urea no es más que el producto final del metabolismo de las proteínas y entonces nosotros eliminamos urea y también se habla mucho de la urea, de que hay una fábrica en Bolivia que la pusieron en Cochabamba de urea para como fertilizante y demás. De eso estamos hablando. Entonces, la tolerancia tiene dos aspectos: la metabolización, que puede ser rápida, y la adaptación celular. Bueno, ahora sí, nos metemos a la farmacocinética. Quiere ir rápido a la computadora, ¿no? Ya no quiere pasar clases tanto. Bueno, entonces, farmacocinética se puede administrar por vía oral, se absorbe por todas las vías. Por vía oral sí se puede digamos, administrar medicamentos, por eso el fenobarbital se puede dar por vía oral para el tratamiento de la epilepsia, se absorbe en el estómago como en el intestino delgado. Y ahí en gotas para los niños se llama hipnol, ¿no? Porque hay recién nacidos que pueden tener confusiones, entonces se puede administrar por vía, digamos, oral en gotas, ¿no? Pero también hay en tabletas y bueno, en inyectables, ¿no? Entonces, se absorbe bien en el estómago, porque como es un derivado ácido, un medio ácido, se encuentra bajo la forma no ionizada y se puede absorber a ese nivel. Se absorben por el recto, evitando el pasaje por el hígado, es decir, si existen, digamos, preparaciones en supositorios, puede también administrarse por esa vía. Recuerden que hay muchas personas que pueden tener náuseas y vómitos, ese tipo de cosas, y puede utilizarse la vía rectal para evitar esos vómitos, ¿no? Entonces puede hacer eso también. Ya, la absorción por vía parenteral, o sea, por vía intravenosa, intramuscular, se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado porque estas drogas no son muy irritantes locales y no se recomienda ni esa vía subcutánea ni intramuscular, pero son muy dolorosas. Pero se puede poner, sí se puede, pero no lo hagan porque duele mucho. Entonces, por vía intravenosa sería la mejor. Hace excepción el fenobarbital sódico que puede administrarse por estas vías. No crean mucho esto, igualito no deja de ser un irritante muscular. Sí se puede administrar, sí es admitido, pero habrá que tener mucho cuidado a la hora de aplicar el medicamento por vía intramuscular. Ya en el plasma sanguíneo se combinan con las proteínas plasmáticas, sobre todo con la fracción albúmina, como pueden observar ahí en la diapositiva. Vamos a ver una o dos diapositivas más y ya nos vamos a retirar. Ya, entonces, valores terapéuticos sanguíneos, el fenobarbital sódico, ¿no? Se debe administrar de 15 a 30 miligramos por ml, se combina con el 20% de las proteínas plasmáticas, el amobarbital entre 2 a 10 miligramos por ml, se combina con un 35% con las proteínas plasmáticas, y el tiopental sódico, que es el más liposoluble y el que se usa como anestésico, si se administra a razón de 0,5 a 3 miligramos por ml, se combina en un 65% con las proteínas plasmáticas, pero también ¿cómo se llama? Se libera de las proteínas rápidamente. Porque uno diría, entonces, esto no debería de servir como anestésico, porque si se une en esa proporción más que los otros, entonces recuerden que varias veces dije que no se debe de digamos, tener en cuenta el fármaco que está unido a las proteínas plasmáticas porque es el que no tiene acción. Entonces, ¿cómo se explica esto si es el que más está unido a las proteínas? Porque también se desprende rápidamente por esa liposolubilidad. Entonces queda libre y entonces por eso es esa acción. Pero si lo leemos esto literalmente, debería de ser el que menos tiene acción porque está unido en mayor proporción a las proteínas plasmáticas. Recuerden que eso mismo se usa para la eliminación. O sea, cuando está unido a las proteínas plasmáticas, es más difícil que se elimine por vía renal, ¿no? En caso de la filtración o lo que sea, mientras que la droga que está separada de ella, pues es mucho más fácil de eliminar. Pero vuelvo a repetir, esa liposolubilidad
no es tan estable y por lo tanto se libera fácilmente, se puede entender esa situación. Muy bien, nos vamos a retirar, vamos a quedar aquí. Me hacen recuerdo para el día lunes que ustedes tienen clase y yo también, y tengo que ir a pasar clase a otro lado.